¿Le aplasto? ¿O ya está prendido? Ok. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor porque estamos aquí, porque pudimos llegar a este lugar. Gracias, Padre, te damos, Señor. Vamos a darte, recibe, Señor, esta alabanza, Señor, esta ofrenda de palmas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Te damos gracias, Padre amado, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te bendecimos. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Y aquí estamos más de 2 y más de 3, Señor. Estamos agradecidos contigo, Padre, porque tú nos has guardado, nos has protegido, nos has librado de todo mal, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Le pedimos, Padre bendito, que tú añadas gracias sobre gracia a mis labios y que esta palabra que tú me has entregado, Señor, para que yo la ponga a tu pueblo, Señor. Le pido, Señor, que tú la unjas, Señor, con el fuego del Espíritu Santo y que esta palabra haga efecto en nuestro corazón y que podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Vamos a leer Génesis, se llama el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Desde Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mire qué maravilla, ¿verdad? De la creación de Dios, que hizo un muñeco de tierra, sopló aliento de vida, y ese es el aliento que nosotros tenemos. Fíjate que si nosotros nos ponemos a detenernos allí, qué privilegio tan grande, ¿verdad? Porque los animales no tienen el soplo del Señor, nosotros tenemos el soplo de Dios, y por eso es que dice la palabra del Señor que todo lo que respire alabe su nombre, porque es el soplo del Señor lo que habita en nosotros. El 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Mire, dice la palabra del Señor que Dios formó al hombre de barro, lo hizo de barro, y lo puso, lo plantó, hizo un huerto, y allí plantó al hombre, ¿para qué? Para que sea su ministro. Y eso, el Señor, en este tiempo, nosotros hemos puesto muy poco, ¿verdad? El valor de que nosotros somos sus ministros de Él. Él nos ha dejado para que nosotros ministramos. ¿Qué es lo que nos ha dejado Él? El tesoro, que es la palabra del Señor. Y Él nos ha dejado este privilegio, este trabajo, vamos a decir así, de que seamos ministradores de su palabra. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjate cuánto amor le ha puesto Dios al ser humano, cuánto lo ama, ¿verdad? Que nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él de antemano, antes de que el ser humano le pida algo, Él proveyó todo para que nada nos haga falta. Él dice que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todavía el hombre no le pedía comida y Él ya estaba preocupándose por alimentar al ser humano. Y también dice el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de vida en el huerto tenía especial importancia. Eran 2 árboles, ¿verdad? Lo que estaba lleno de árboles, todo el Edén, todo. Si nosotros salimos un poquito de la casa, o inclusive en la casa miramos los árboles verdes, bien bonitos, frondosos, se miran, pero el Señor lo hizo, llenó todo de árboles, de plantas, de árboles frutales, de árboles para que dé fruto, todo lo hizo para nuestro bien. Y es probable que el árbol de la vida tuviera el propósito de imposibilitar la muerte física relacionada
que está relacionado con la vida eterna. Fíjate que estaba yo estudiando y me estaba deleitando, ¿verdad?, en la palabra del Señor, porque Adán y Eva, ellos fueron los primeros que Dios puso en el huerto del Edén, y sus vestiduras de ellos eran como una neblina, era la gloria de Dios, ellos estaban vestidos de la gloria del Señor, eso era la vestidura que ellos tenían, y cuando ellos desobedecieron al Señor, esas vestiduras se le quitaron. Se vieron ellos descubiertos, tuvieron miedo, porque antes no le tenían miedo al Señor, podían hablar con Él, eran su compañero, conversaban con Él y se deleitaban. Y cuando ellos desobedecieron, esas vestiduras se le fueron arrancadas. Entonces ellos se vieron desnudos, se vieron desprotegidos. ¿Cómo se siente uno cuando uno se siente que uno alaba al Señor, uno ora, lee la palabra al Señor, se siente uno protegido, se siente uno fortalecido, se siente uno amparado por el Señor, que sabe uno que Dios está con nosotros, y deja un tiempo de orar, de leer la Biblia, se siente como débil, temeroso, ¿verdad? Porque la compañía, la amistad con el Señor, la cercanía nos hace a nosotros estar confiados. Y dice la palabra del Señor, pero si nosotros, si Adán y Eva, ellos, cuando ellos andaban, que estaban ellos solos, si ellos hubieran alargado la mano a comer del árbol de la vida, ¿usted cree que hubiera muerte para nosotros? Hubiera habido una vida eterna, no hubiera habido muerte. La muerte entró cuando ellos desobedecieron a Jehová. Entonces, les entró el pánico, les entró el miedo, la cobardía, y más que supieron ellos que estaban desprotegidos. Estaban desprotegidos porque la protección, a veces, no a veces, todo el tiempo, la protección de nosotros, de todo ser humano, es la obediencia a Dios. Si nosotros estamos en desobediencia, estamos desprotegidos. Entonces, si ellos hubieran alargado la mano para comer del árbol de la vida, nosotros no hubiéramos conocido nunca la muerte, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la escasez. Hubiera empezado desde ese tiempo el paraíso, la vida eterna. Pero se acortaron los años por la desobediencia de ellos, porque ellos tenían todo el paraíso, era para ellos. Solamente Dios les prohibió esos dos árboles y ellos no se conformaron con lo que le había dado. Entonces quisieron ir más allá de lo que Dios les había dado. Y dice Apocalipsis 2:7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Cuál es el árbol de vida ahora que el Señor nos ha provisto? Es Jesucristo. Él vino a pagar un precio alto por toda la humanidad. Él dio su vida en la cruz de Calvario. Entonces todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador Jesucristo vuelve a retomar lo que había perdido en el Edén. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, dice el Señor Jesucristo, que Él vino a dar su vida por nosotros, porque Él quiere, el Señor Jesús, el plan de Él, del Padre, y por eso lo mandó a Él a la tierra, porque Él quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y ese es el propósito del Señor. Cuando nosotros, nosotros venimos a los caminos del Señor, el Señor ya nos da la vida eterna, la vida abundancia. Entonces, el trabajo de nosotros es que somos nosotros el árbol de vida, porque cuando uno habla con otra persona que tiene problemas, siempre Dios le da a uno palabra esperanza, le da consolación, o le dice uno, mira,
vamos a orar, estamos dándole vida a la persona, somos ese árbol de vida, ya cuando nosotros, porque dice la palabra del Señor, que cuando nosotros no teníamos al Señor Jesucristo, antes que viniéramos al Señor Jesucristo, antes que lo recibiéramos como nuestro Señor y Salvador personal, estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Señor personal, dice que nosotros recobramos esa vida que nosotros habíamos perdido. Entonces ya venimos a tener vida y vida en abundancia, pero tenemos que pasar por la muerte. Y ya antes no tenía que pasar por la muerte, y ahora sí, tenemos que pasar ese túnel, ¿verdad? El que muchas personas le tienen miedo al día de la muerte, porque no está seguro de que dónde va a ir a parar. Ahora es que dice la palabra del Señor en el Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida es lo que Adán y Eva, Eva, si ellos hubieran comido desde un principio de ese árbol, no hubiera habido muerte. Tuviéramos vida eterna, tuviéramos salud, tuviéramos todo el oro y la plata que Dios planeó para nosotros, lo tuviéramos, pero hubo esa gran pérdida. Ahora lo tenemos que recuperar cuando aceptamos a Cristo. Pero muchas veces nosotros no recuperamos todas esas cosas. ¿Por qué? No las recuperamos por falta de sabiduría, por la ignorancia, porque venimos con muchas maldiciones de nuestros ancestros que le sirvieron a los ídolos. Entonces muchas de esas bendiciones no las hemos podido alcanzar a recuperar. Dice, el pueblo de Dios tendrá acceso al árbol de la vida en el cielo nuevo y tierra nueva. Cuando eso va a ser esto cuando ya venga Cristo, cuando se va a llevar la plenitud de toda la promesa que Dios tiene para su pueblo. Cuando venga Cristo a llevarse la iglesia, entonces vamos a entrar al cielo nuevo y tierra nueva. Pero va a haber, mientras de eso, va a haber un proceso. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Porque el enemigo, tenemos nosotros un enemigo que es el diablo y sus demonios, que nos anda acechando, haciéndonos caer, tropezar, para que nosotros pierdamos esa promesa que Dios nos ha dado. El árbol de la ciencia del bien y del mal está dedicado a probar la fe y la obediencia de Abraham a Dios y a su palabra. Y ahora nos toca a nosotros, a que cada día tenemos nosotros que alimentar, fortalecer nuestra fe. Porque es muy fácil de caer en la duda, pero tenemos que fortalecernos día con día en creer. Por eso tenemos nosotros que orar, leer la Biblia para fortalecer. Es la única manera que podemos fortalecer la fe. Dios creó a los humanos como seres morales, con la capacidad de optar libremente por amar y obedecer a su Creador. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? O Dios nos ha dado libre albedrío, o desobedecerle y rebelarse contra su voluntad. ¿Cuántas veces nosotros nos rebelamos contra Dios? Tomamos en poco su palabra, tomamos en poco la promesa que nos ha dado, porque nos hace más fácil desobedecer, porque nuestra naturaleza carnal ha estado viciada ya por el pecado, por la rebelión, la desobediencia, porque el ser humano le dio el primer lugar al enemigo. Entonces el enemigo no quiere soltar su derecho. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. El 16 dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces no murió el ser humano, pero se dividió de Dios, se apartó, se alejó de Dios. Entonces cuando el ser humano, Adán y Eva, no pudieron ir a buscar a Dios cuando Dios les hablaba.
Adán, ¿dónde estás tú? Ellos oyeron, ¿y qué dice la palabra del Señor? Que oyeron y se escondieron. ¿Por qué te escondieron? Porque tuvieron miedo. Ellos sabían que le habían desobedecido y trataron de esconderse de Dios. Ellos, en ese momento murió en ellos la relación de Dios para con ellos. Hubo una división grande. Dios los puso en el huerto de Edén. En ese momento Adán, como el primer hombre, era santo, libre de pecado y vivía en perfecta comunión con Dios. Era el pináculo de la creación de Dios y se le dio la responsabilidad de trabajar bajo la dirección de Dios en el cuidado de su creación. Mire el trabajo, lo que le dio el Dios a Adán. Lo puso por mayordomo de toda su creación, lo puso por mayordomo de todo lo que él había creado en el huerto del Edén. El primero era Dios, el segundo era Adán. Él podía, fue tanto la honra que Dios le dio a Adán, que le dio el privilegio y la sabiduría de que le pusiera nombre a todos los animales. Y así como Adán le puso los nombres, así dice la Biblia que se llaman hasta este día. Dios lo puso allí como su mayordomo, su mano derecha. En ese momento, antes de que Adán desobedeciera, era el hombre santo, libre de pecado, no había pecado en él, era santo y vivía en una perfecta comunión con Dios. Pues como fue el primero, era la cabeza de toda la creación. Y le dio responsabilidad de trabajar bajo la dirección de Dios en el cuidado de toda su creación. Mire qué hermoso, ¿verdad? Y Dios quiere restaurar. Cuando vino Cristo, vino con el propósito de que se volviera a realizar ese compañerismo del hombre con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el deseo de Dios, que nosotros tengamos así esa libertad que tenía Adán antes de que pecara. Él quiere todavía, él día con día nos está inspirando, nos está más bien diciendo, rogando, ¿verdad? Que tengamos confianza. ¿Por qué nosotros tenemos miedo a veces? ¿Por qué nos entra el temor? Porque nuestra confianza en Dios, el amor de Dios está muy limitado. Si tuviéramos el amor como el que le tenía Adán y Eva al principio, si ellos no hubieran pecado, nosotros viviéramos en esa armonía tan hermosa. Esa armonía, relación entre Dios y la raza humana, se perdió debido a la desobediencia de Adán y Eva. Y por más que Dios ha tratado de que se vuelva a recuperar esa relación, Dios está dispuesto, pero el ser humano nos falta fe, nos falta más entrega, nos falta conocerlo más, como dice la palabra del Señor, que de oídas lo hemos oído, pero nuestro corazón está alejado de Él. Desde el principio mismo de la historia, la raza humana ha estado ligada a Dios mediante la fe y la obediencia a su palabra. Como la verdad absoluta, se presenta la vida mediante la fe y la obediencia como el principio que rige la relación de Adán con Dios en el Edén. Ese fue el principio, el deseo de Dios, y ese sigue siendo. Dios no ha cambiado. Él espera que nosotros le respondamos así como Él nos ama. Y ese es el deseo del Señor. Por eso envió Él a Jesucristo como un puente, ¿verdad? Para que nosotros lleguemos al Señor, a tenerle esa confianza de padre a hijo, esa relación que cuando uno se acerca a Dios, dice la Biblia, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. A Adán se le advirtió que moriría si infringía la voluntad de Dios y comía del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, no hubiera habido muerte, pero él quiso tener sabiduría, él quiso tener conocimiento entre el bien y el mal.
esa amenaza de muerte y tenía que aceptarse por fe, basándose en lo que Dios decía, ya que todavía Adán no había visto la muerte humana, se le dio a Adán la orden de Dios como una prueba moral. El Señor nunca planeó la muerte para el ser humano, porque el deseo de Dios es, dice la palabra del Señor, que se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, que la hagamos nosotros aquí en la tierra. Que hagamos que dice, venga tu reino y haga, Señor, tu voluntad aquí en la tierra. ¿Cómo va a ser su voluntad? Nosotros tenemos que cooperar, tenemos que dejarnos nosotros, pero para poder hacer su voluntad tenemos que conocer la palabra, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos instruya, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, toda justicia. Dice, se puso delante de Adán una opción consciente y deliberada de creer y obedecer, o de ser incrédulo y desobedecer la voluntad de su Creador. Adán decidió deliberadamente de desobedecer a Dios, no le creyó. Por eso nosotros a veces faltamos, ¿verdad? Desobedecemos, no hacemos lo que Dios nos ha mandado, porque hasta a cierto modo no hemos alcanzado a creer a conforme Él desea que nosotros le creamos que su palabra es verdad. Dice, mientras Adán creyera la palabra de Dios y la obedeciera, permaneciera en la vida eterna y en la bendita comunión con Dios. Si pecaba al desobedecer, recogería el desastre moral y una cosecha de muerte. Cuando Adán, él hubiera creído a la palabra del Señor, la hubiera obedecido, no le hacía falta nada, no le hacía falta ir a comer del árbol prohibido, todo tenía, pero a veces nosotros no nos conformamos con lo que tenemos, ¿verdad? Queremos más, y no está malo, ¿verdad? Lo malo es ir en desobediencia, eso es lo que es malo. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjate que estaba yo leyendo detenidamente lo que es Génesis al principio, de que en el principio de que Dios creó al hombre, Dios lo creó. Después, al tiempo dice que Dios lo hizo, que varón y hembra los hizo, como a la tercera vez, varón y hembra los hizo. Entonces, quiere decir que Eva no le había instruido bien a Adán, porque al mucho tiempo de que Dios le dio la orden a Adán que no comiera del árbol, no estaba Eva allí. Al tiempo, y le hizo, si leemos la Biblia, Génesis con detenimiento, nos damos cuenta que al tiempo hizo a Eva. Y yo me quedé pensando, le dije, no les dijo a los dos, le dijo a él nada más. Génesis 2:21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El 22 dice, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta. ¿Cuándo fue cuando le dijo Dios a Adán que no comiera del árbol? Al principio de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. En este episodio, la serpiente atacó a Dios a través de su creación. Afirmó que lo que Dios le había dicho a Adán no era cierto. Por último, hizo que Dios maldijera su creación, incluso la raza humana que Él había creado a su imagen. Fíjese usted, dice la palabra del Señor que Dios le pesó en su corazón haber hecho al hombre cuando
cuando lo desobedeció, porque el plan de Dios era hacer, como está escrito en la Biblia, cielo nuevo y tierra nueva, que todo lo que está en el cielo se hiciera aquí en un paraíso, aquí en la tierra, que todos viviéramos así como viven los ángeles en el cielo. Entonces, cuando ellos, los primeros, desobedecieron, Dios los maldijo. No solamente los maldijo a ellos, maldijo la tierra. Entonces, la serpiente se le identifica más tarde como Satanás, porque el diablo, el Señor lo reprenda, él era un querubín muy hermoso en el cielo, era el que guiaba la alabanza, tenía un lugar muy alto. Entonces, cuando él desobedeció, él fue envidioso desde un principio. Él no se conformó con lo que tenía allá en el cielo, él quería más. Él quería más. Entonces, él quería ser rey, quería ser Dios, pero más que Dios, subirse más arriba. Entonces, Dios se vio obligado de bajarlo, de echarlo a la tierra. Entonces, la serpiente, que es Satanás, al hacer esa es una historia muy larga y muy profunda, ¿verdad? Porque hay mucho que escudriñar allí. Cuando envía a Satanás a la tierra, dice que la tierra se hizo un caos. Entonces, cuando Dios quiso reparar la tierra, entonces hizo todo, puso al hombre, lo hizo a su imagen, a la imagen de Dios. A la imagen de Dios lo crió. Entonces, eso a Luzbel no le agradó, no le gustó que hiciera el ser humano, lo hiciera a su imagen y semejanza, porque él siempre ha sido orgulloso, siempre ha querido lo mejor para él. La serpiente se le identifica más tarde como Satanás o el diablo. Es evidente que Satanás tomó control de la serpiente y la usó como instrumento en su obra de tentación. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces el verso 4 le dice la serpiente, dijo a la mujer, no moriréis, desmintiendo a Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y sabiendo el bien y el mal. Entonces la mujer se vio tentada a ser como Dios. La raza humana está ligada a Dios mediante la fe en su palabra, como la verdad absoluta. Como sabía eso, Satanás procuró destruir la fe de la mujer, porque la mujer había creído lo que Adán le había dicho, que no comiera del árbol ni le tocaréis. Eso decía la mujer, pero Satanás le dijo, no, el día que comas tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Entonces dice, él quería destruir la fe, la inocencia de la mujer en lo que Dios había dicho. Al suscitar dudas en cuanto a esa palabra, Satanás sugirió que en realidad Dios no hablaba en serio. ¿Cuántas veces, a veces los mismos creyentes, a veces metemos palabras de duda? Porque la duda es parte mentira. Es más mentira que verdad, la duda. En otras palabras, la primera mentira planteada por Satanás fue negando el juicio por el pecado. Y la apostasía, uno de los pecados fundamentales de la humanidad, es la incredulidad de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces todavía nosotros en la actualidad hemos visto muchas cosas, muchos milagros, señales, prodigios, y todavía no alcanzamos a creer todo lo que Dios nos ha dejado escrito en la Biblia? Porque si creyéramos todo lo que Él nos ha dejado escrito, nosotros estuviéramos en otra dimensión. Es creer que por alguna razón Dios no habla en serio. No tomamos la palabra en serio cuando se refiere a la salvación. Mire, si nosotros creyéramos verdaderamente que Dios se fue, que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, que se fue al cielo a preparar morada para nosotros, que cuando nosotros muéramos nos vamos a ir allá con Cristo, nosotros no estaríamos en otra dimensión de fe.
con más entrega, con más amor, con más pasión, le tuviéramos miedo a la muerte, estuviéramos deseosos, ¿verdad? Porque va a ser el pasaporte, pero ¿por qué no, como que no nos gusta pensar en eso? Uno de los pecados, dice, uno de los pecados fundamentales de la humanidad es la incredulidad en la palabra de Dios. Muchas personas a mí me han dicho, es demasiado bueno en la palabra para que sea cierto. Yo no puedo creer que eso sea cierto. Y mira cómo está el mundo, por la maldad, porque es más fácil desobedecer que obedecer. Y cuando uno obedece al Señor, muchas enfermedades se van, muchas cosas se van por la obediencia al Señor, pero nos cuesta mucho entrar en esa dimensión. Es creer que por alguna razón Dios no habla en serio cuando se refiere a la salvación, a la justicia, al pecado, al juicio y a la muerte. No, Dios no es malo, Dios es muy bueno. ¿Cómo va a permitir que yo vaya al infierno? ¿Cómo? Dios no puede permitir eso. Dios no es tan malo para que haga eso, no es que es malo, es justo. Él ya lo dijo en la palabra. Al nosotros desobedecer su palabra, lo estamos. ¿Qué hace un hijo cuando usted le dice que no haga aquello y lo hace? Lo está retando, a ver qué me haces. Eso hacemos nosotros con Dios, lo retamos, a ver si es verdad que eres Dios, a ver, voy a hacer esto, a ver qué me vas a hacer. Eso es lo que hacemos, lo tentamos. Al creer por alguna razón Dios no habla, que Dios no habla en serio cuando se refiere a la salvación, a la justicia, al pecado, al juicio, a la muerte. La mentira que más repite Satanás es que el pecado impenitente y deliberado y la rebeldía contra Dios no traerán necesariamente la separación de Dios y la condenación eterna. Dice un pecadito chiquito no te va a llevar al infierno, pero la palabra del Señor dice que poca levadura leuda toda la masa. Génesis 3:6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No se conformó ella con comer ella sola, le pasó más a su esposo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles en el huerto. Cuando ellos antes que desobedecieron, ellos no se daban cuenta que estaban desnudos, porque no estaban desnudos, pero al pecar, ellos se sintieron condenados en ese tiempo, en ese momento. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El 11 dice, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? El 12 dice, y el hombre respondió, mire, ¿a quién culpó el hombre? A Dios, la mujer que me diste. Por compañera, me dio del árbol y yo comí. Muy obediente el hombre, ¿verdad? El primero culpa a Dios por verle dado la compañera, y la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pero el hombre quería saber más. Estaba tentado por el enemigo, porque al diablo lo hizo caer la tentación, la envidia de querer tener más, y así fue inyectado el hombre de querer saber más que Dios, más de lo que él sabía. Adán y Eva habían procurado igualarse a Dios y determinar sus propias normas
Mediante su caída, los seres humanos llegaron a ser hasta cierto punto independientes de Dios y comenzaron a distinguir por sí mismos entre bien y el mal. ¿Ha oído usted decir, yo ya estoy grande para que alguien me enseñe? Yo no tengo que ir a la iglesia para que me enseñen allí, si yo ya estoy grande, yo ya sé el bien y el mal. Dígame ustedes si no nos estamos rebelando contra Dios, no nos estamos igualando a Él, todavía esa rebelión todavía está en el ser humano, inclusive los que decimos que somos cristianos, todavía nos rebelamos. Yo voy a ir allí a que me enseñen, ¿qué me van a enseñar si yo ya lo sé todo? Ya me leí la Biblia de punta a punta, no hay nada que me vayan a enseñar. Nos estamos rebelando porque cada día se aprende más. Cada minuto uno aprende más. Y en este mundo a menudo el juicio humano imperfecto, mire cómo es el juicio del ser humano, imperfecto y pervertido. Cuando uno juzga a otra persona, es el juicio que uno está lanzando es imperfecto y pervertido. El único juicio que es fiel, que es sano, es el de Dios. Pero nosotros decide lo que es bueno o malo. Dice uno, yo sé discernir, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y por qué la gente cae en fracaso? ¿Por qué la gente fracasa de día en día? Porque confía en su propia opinión. Nunca fue eso la voluntad de Dios, porque Él tenía el propósito de que los seres humanos conocieran solamente lo bueno. Ese era el deseo de Dios. Que con nosotros no tuviéramos que conocer ninguna enfermedad, no conociéramos el dolor, no conociéramos el fracaso, no conociéramos ninguna derrota. Ese fue el plan original del Señor. Y Dios quiere que eso se vuelva, se restaure. Cuando Él mandó a Jesucristo a la tierra, Él vino a salvar lo que se había perdido, a restaurar. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Creerle más a Dios, meternos más con Dios, buscar su voluntad de Él, buscar cuál es el propósito que tú tienes para mí. Eso es preguntarle a Él, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para mí. Hablar con Él, así mire, Jesús, Él no pecó, anduvo en el mundo y Él se guardó, Él no pecó. Y a nosotros Dios nos hizo con la naturaleza de Dios, ¿verdad? Él puso su soplo en nosotros, pero ¿por qué nosotros desobedecemos? Porque fuimos mordidos por la serpiente antigua y ese veneno no se ha podido sacar de nuestra vida. Entonces eso que nosotros, que el ser humano, Adán y Eva, le entregó al diablo, nosotros hemos venido heredando, no hemos tenido la capacidad para desarraigar toda esa herencia maldita que venimos de Adán y Eva, para desligarnos de eso y someternos 100% al Señor. Que Él sea nuestra mente, que Él nos dirija, que Él nos conduzca, que Él sea la luz que ilumina nuestro sendero, meternos, no ser como dice mucho, yo no soy fanático, yo no voy a la iglesia porque yo no soy fanático. No se trata de ser fanático, se trata de que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, así como así como Cristo vino a hacerlo. Testimonio tenemos a Jesucristo. Él era santo, es santo, Él nunca pecó, pero Él ¿qué hacía? ¿Dónde pasaba las noches? En el monte, orando, Él solo. Llevaba a los discípulos, pero todos se le quedaban dormidos y Él terminaba orando solo. Él dejó una señal, dejó un ejemplo a nosotros, un ejemplo a seguir. Y nosotros, eso, como hemos descuidado nosotros la oración, es donde se alcanza la victoria en la oración. Dice que el juicio humano es imperfecto y pervertido. Dice que el deseo de Dios es que nosotros conociéramos solamente lo bueno, que fuéramos solamente, que dependiéramos 100% del Señor.
y de su palabra, que no tuviéramos otra fuente de enseñanza, solamente la guía y la enseñanza del Señor. Todos los que confiesan a Cristo como Señor vuelven al propósito original de Dios para la humanidad, cuentan con la palabra de Dios para determinar lo que es bueno. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Meternos más de lleno a la oración y a la palabra. Pedirle al Espíritu Santo que venga, nos guíe a toda verdad, toda justicia, que nos abra el entendimiento, que nos alumbre nuestra mente para entender lo que Dios, los tesoros escondidos que Dios tiene para nosotros. Después de ser creado el hombre fue puesto delante de dos árboles en el huerto de Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Si el hombre hubiese comido del árbol de vida, habría recibido la vida divina, la vida de Dios representada por el árbol de vida. No obstante, el hombre fue tentado y tomó del árbol del conocimiento, el cual representa una fuente que no era de Dios. Una fuente satánica. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de cuando en cuando, medita de día y de noche. Que la palabra del Señor sea nuestra meditación, que sea nuestro pan, que sea nuestra agua, que sea todo nuestro, que sea nuestra provisión, que sea en quien nosotros podemos confiar, nuestra confianza, nuestra esperanza. Todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra del Señor. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. A veces cuando nos acostamos a dormir vienen miles de pensamientos y a veces meditamos en todo menos en la palabra del Señor. Será como árbol plantado, Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Sí, ese es el deseo de Dios, que estemos todo el tiempo vigorosos y fuertes, saludables, que todo lo que hagamos prospere, que no haya fracaso, que no haya derrota, que no haya robo, que no haya ninguna pérdida, y ese es el deseo de Dios. Y a veces cuando le pasa a uno algo malo, ese es la voluntad de Dios, porque no conocemos la palabra del Señor. Por eso los que son bendecidos por Dios no solo se apartan del mal, sino que también fundamentan su vida en las palabras del Señor. Aquí nos veamos, es la dirección que nosotros debemos de tener día a día, minuto a minuto. Fundamentan su vida en las palabras del Señor. Si nos va mal, ¿dónde tenemos que recurrir? A la palabra del Señor. Si nos va bien, darle gracias a Dios, tenemos que recurrir a su palabra. En todo tenemos que recurrir a la palabra. Procuran obedecer la voluntad de Dios porque su corazón se deleita genuinamente en los caminos y mandamientos de Dios. Las únicas dos clases de personas reconocidas por Dios, cada una con su conjunto propio de principios por los cuales vivir, los piadosos que se caracterizan, eran las únicas dos clases de personas reconocidas por Dios, cada una dice con su conjunto propio de principios por los cuales vivir, los piadosos que se caracterizan por la justicia, el amor, la obediencia a la palabra de Dios y la separación de la comunión con el mundo. Esas son las dos personas, porque no hay un intermedio. Eres frío, dice la Biblia, o eres caliente, eres blanco o eres negro. No hay, como dicen muchos, que las personas que no son muy malas, las que no son muy buenas, son medianas, van al limbo. Yo no sé dónde está eso, pero la Biblia dice que habla del cielo y del infierno. No hay un promedio.
dice que las únicas dos clases de personas reconocidas por Dios, cada una con un conjunto propio de principios, por los cuales vivir. Los piadosos, que se caracterizan por la justicia, el amor, la obediencia, ¿a quién? A la palabra de Dios. Y la separación de la comunión con el mundo. Quiere, dice la palabra del Señor, que Él no quiere que nosotros tengamos, que cooperemos con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos al mundo. Hay cosas que están en el mundo, pero no debemos nosotros de participar de ellas. Tenemos que separarnos, porque nosotros, mire, si nosotros somos conscientes, nadie sabe el día ni la hora en que nos van a mandar llamar. Tenemos que pensar, si hoy me llamaran, como dice, el rey te mandó llamar, le mandaron un aviso que el rey te mandó llamar. Es decir, que no sabemos nosotros a qué horas nos van a mandar llamar. Proverbios 3:16 dice, largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda, ¿qué hay en la izquierda? En su izquierda, riqueza y honra. Y sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Así es que cuando Dios está con nosotros, si vaya donde vaya, la paz de Dios está con nosotros. Proverbios 3:18 dice, ella es árbol de vida a los que echan mano de ella, y bienaventurados son los que la retienen. No nomás, oí una predicación que me gustó, leí la Biblia que me gustó lo que dice la Biblia que tenemos que retenerla, tenemos que retener la palabra. Lucas 6:43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El 45, Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Le explica usted, se ha dado cuenta que hay personas que no se les puede oír hablar? Porque todo lo que sale, pura maldición, pura palabras feas, malas, destructivas. Y hay personas que no sale palabra mala de ellos, pura palabra buena, edificativa. Como el rey Salomón, que toda venía gente a buscarlo de diferentes lugares porque era muy sabio. Y toda la gente quería estar allí. Como centro del ser humano, el corazón determina su conducta y debe ser cambiado o convertido. Reconocer uno, ¿cómo tengo yo mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? El árbol de la vida, este árbol representa la vida eterna que se le da a toda la población de la nueva ciudad. Las hojas para sanidad describe la ausencia de toda clase de enfermedad física. Fíjate que el árbol de la vida, el árbol de la vida, representa la vida eterna que se le da a toda la población de la nueva ciudad. Las hojas, nosotros, cada uno de nosotros, los que hemos venido porque aquí habla del árbol bueno, el árbol malo. Aquellos que de su boca salen tanta barbaridad, son el árbol malo, porque de su boca sale lo malo, sale maldiciones y muchas cosas desagradables. Eso lo conduce a la muerte. Miren, yo voy a descubrirme. Cuando estaba antes, yo tenía una boca muy fuerte, muy sucia. Esa es la palabra, muy sucia. Y era mi manera de hablar, de expresarme. Cuando yo vine a los caminos del Señor, empecé a leer la Biblia, me dolía. ¿Por qué? Porque me di cuenta, yo vivía así como yo tenía mi boca sucia, así vivía yo de enferma.
llagas en la cabeza, en las manos, en los pies, y como dice la palabra del Señor, llaga podrida y era mi vida. Y miren, no para ponerla en alto, la muchacha que está allá atrás, de chiquita, una vez me dijo, me sacudió, pero hasta allí llegué. Me dijo, mamá, ¿por qué habla tan feo? ¿Por qué habla de esa manera? Y yo me quedé, que me reprendiera una niña así. Tenía como unos 5 o 6 años, estaba chiquita. Pero nunca, cuando estaba chiquita, una palabra mala, ni ahora tampoco. Y no la decía en ese entonces, que ella se crió, vamos a decir, entre víboras. Porque tanto lo de parte de su papá como de su mamá, teníamos un vocabulario horrible. Entonces me dijo ella, yo también puedo hablar como usted. Y le dije yo, ¿y por qué no lo haces? Tienes muchos maestros, estás bien enseñada. Y me dijo así chiquita, mire, me dejó temblando, ¿no? Me sacudió, me dijo, porque yo tengo temor de Dios. Mire, pero ¿usted cree que yo cambié? No, yo no cambié hasta cuando el Señor me puso en un lugar donde no me gustaba estar. Llagas tenía la cabeza, en las manos, tenía llagas en todo mi cuerpo, hasta en los pies. Era una llaga podrida. Cuando yo empecé a leer la Biblia, que dice que por tus palabras eres justificado, tus palabras eres condenado, que lo que habla de las malas palabras, me di cuenta que uno se acarrea el mal uno solo. En la pobreza, enfermedades, toda clase de maldiciones se acarrea uno porque uno está maldiciendo, todo lo maldice uno con su lengua. Entonces, yo me pongo cuando yo empecé a venir a leer la Biblia, me empecé a dar cuenta que todas las enfermedades que yo tenía era por mi mal proceder, por mi vocabulario que tenía. Poco a poco empecé yo a leer la Biblia y a pedirle perdón al Señor, a pedirle que pusiera fuego en mi lengua para que ya no me saliera ninguna palabra negativa, ninguna palabra ociosa, destructiva. Poco a poco, mire, yo no salía de los doctores, cremas, pastillas para las llagas y cada día era peor y peor y peor. Poco a poquito, conforme yo me fui metiendo en la palabra del Señor, todas las enfermedades se huyeron de mi cuerpo. Y les voy a decir que aquella muchacha que está allá es la mayor de mis hijas, y yo sé que me están escuchando, pero es la menos enferma, porque de su boca no sale ninguna palabra ociosa. No voy a decir que sea perfecta, ¿verdad? Porque perfecto es solo Dios, pero Dios le dio esa naturaleza que saliendo de una madre tan sucia de la boca y un padre también, ella, como dice, Dios la cuidó, la ha cuidado, de que la guardó, la protegión, de que no se contaminara en esa área. Por eso, ella cuando ella vino a los caminos del Señor, para ella no era fácil meterse a donde se tenía que meter, metiéndose, ella no le puso límites a Dios. Le pedía días de ayuno, los ayunaba, y orar, y todo eso, porque muchas personas hemos sido muy estorbadas cuando venimos a los caminos del Señor. Muchas personas en poquito tiempo alcanzan un nivel muy alto en el evangelio, en el cristianismo. Muchas personas no lo alcanzamos. ¿Por qué? Porque ha habido mucha contaminación en nuestra vida y no hemos sabido, todavía no hemos alcanzado a renunciar a toda esa vieja naturaleza y revestirnos de la nueva naturaleza que es de Cristo, que Él ya compró, Él ya fue a la cruz de Calvario, Él ya hizo el trabajo completo, Él ya derramó su sangre bendita, dice la palabra del Señor, que si algún pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, y Él nos perdona todo pecado y nos limpia de toda maldad. Él ya lo hizo, la sangre de Cristo nos limpia,
pero nosotros tenemos que renunciar, tenemos que cancelar toda herencia maldita que hemos venido arrastrando, que no hemos alcanzado a despojarnos de toda esa, hay una hierba, yo no sé si usted la conoce, que yo vivía antes en Hacienda Jai, y mi hija tiene como una yarda ya cerca de la calle, y ya unas ramas así bien bonitas, parecían flores así, pero muy bonitas ya, pero todo lo que va debajo de eso fue un estudio que el Señor me dio, pero bien tremendo, así bonitas, así se mira bonito, pero todo lo que va debajo lo cubre, está podrido, está la tierra limpia, no nace nada no sé si usted la habrá visto, esa es una rueda así, y tiene la raíz delgadita, bien profunda, bien maciza para arrancarse. Entonces nos poníamos ella y yo a arrancar, y le pusimos la raíz de amargura, porque una raíz larga, así profunda para adentro, pero bien fuerte para sacarla, le corta uno los dedos para arrancarla, y así se expande, mire, todo lo que alcanza lo cubre. Esa es la amargura. Y le dije yo a mi hija, mira mi hija lo que hace la amargura, todo lo que alcanza lo cubre, y mira la raíz, no se mira, se mira una flor bonita se ve, pero mira el daño que hace. Nada, en todo ese lugar, la tierra, arrancábamos las plantas y la tierra limpiecita. Entonces dije yo, mira cómo hace efecto la raíz de amargura, contamina todo, lo pudre, y ella no tiene más de una raíz, y se expande. Entonces nosotros tenemos que, dice la palabra del Señor, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Vamos a orar, ¿verdad? Para pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos limpie, que nos perdone, nos limpie, que nos limpie el corazón, porque queremos alcanzar más de Dios. Queremos más de Él. ¿Por qué no alcanzamos las bendiciones que Él tiene para nosotros? Porque hay muchos estorbos todavía. Bendito Dios y Padre de las misericordias, te damos gracias, Padre, por tu palabra que cada día nos enseña, cada día nos habla, Padre. Danos un oído enseñable, Señor, un corazón entendido para entender tu palabra. Padre, renunciamos a la raíz de amargura, no la queremos, no la necesitamos, anhelamos más de ti, Señor, te anhelamos a ti, necesitamos la vida tuya, Señor, que tú te impregnes a nosotros, Padre, que quites toda contaminación, todo lo que Adán y Eva, Señor, vendieron, Señor amado, al entregaron al comer de la fruta prohibida, toda esa maldición que cayó sobre la humanidad, Padre. Dice tu palabra, Padre, que Cristo vino a anular toda maldición. Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino para bendecirnos, para darnos vida y vida en abundancia. El precio ya fue pagado, Padre. Te pedimos, Padre Santo, para que tú nos limpies, Señor. Danos la capacidad, la sabiduría, Padre. Te pedimos, Padre Santo, que nos abra los ojos del entendimiento, Padre, para entender, Señor amado, en la condición que estamos, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que limpiarnos. Queremos, Señor, tener una vida en abundancia. Queremos disfrutar, Señor amado, ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que dé su fruto en su tiempo y todo lo que haga prospera. Queremos, Señor, servirte, Padre, con más excelencia. Queremos servirte, Padre, como tú anhelas que te sirvamos. Queremos, Señor amado, ser luz en medio de las naciones. Queremos ser, Señor, como el árbol bueno, que da buenos frutos, Padre, que a las personas que si llegan, Señor, pueden disfrutar de sus frutos, pueden disfrutar de su sombra, Padre. Queremos ser esos árboles frondosos, esos árboles buenos, Señor amado. No queremos ser árboles amargos, Padre.
que traigan contaminación. Necesitamos limpiarnos, Padre, que pedimos, Señor, que limpie, Señor amado, tu pueblo, Señor. Quita toda incredulidad, Señor amado, arranca, Señor, de nuestro corazón, el corazón de piedra, coloca un corazón de carne, un corazón obediente, Señor, que podamos entender, Señor, que podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, amarte y obedecerte, Padre, poner tu palabra por obra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos, Padre amado, Señor del cielo, Padre de la misericordia, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado. Llévanos con bien a nuestras casas, Padre. Llévanos con bien, Señor amado, y ayúdanos, Padre, a cada día poner por obra tu palabra, Señor. Queremos, Señor amado, tu bendición, Señor, en nombre de Jesús. Retira toda enfermedad, Señor, de tu pueblo. Quita toda incredulidad y toda enfermedad, todo aquello que nos lleva al fracaso, arráncalo en nuestro corazón. Danos un corazón limpio y puro conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, aleluya.